6 de la mañana, 30 minutos, 1 año y 5 meses después de que el gobierno interviniera la EPS Sanitas, oficialmente la Superintendencia Nacional de Salud cumplió la orden de la Corte Constitucional y devolvió el manejo, la administración y los bienes a la EPS a sus dueños, es decir, a Keralty. El viernes terminó el proceso de empalme y entrega, esto después de un extenso proceso judicial que terminó con la orden de la Corte el 26 de junio pasado, lo que significa que la superintendencia cumplió la orden 2 meses después y ahora devolvió la EPS. Si usted es uno de los casi 6 millones de afiliados en Colombia que está en Sanitas EPS, el principal cambio después de la devolución promete ser resolver la entrega de los medicamentos, pero esta no será una solución inmediata. De la noche a la mañana, los dueños de la EPS, es decir, Keralty, aseguran que hay que volver al sistema y proveedor anterior de medicamentos, aunque todo dependerá de la plata que encuentren para eso. Por lo pronto, comenzará una auditoría forense para ver qué hizo el gobierno en estos 17 meses y qué encuentran, especialmente después de las declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien insiste en que Sanitas incumple con el patrimonio, con el capital mínimo adecuado para funcionar y con las reservas técnicas. En este empalme, por primera vez, el gobierno reconoció que pese a ser el encargado de administrar a Sanitas, las pérdidas generadas siguen al alza, creciendo por el aumento de costos frente a los ingresos, una manera indirecta de reconocer que la UPC no alcanza. Del empalme sabemos que terminó el viernes con un acta de 38 páginas y que Sanitas amanece sin presidente, porque quien estaba en el cargo era el doctor Juan Pablo Rueda, que es el nuevo presidente global de salud de Sanitas, que asumirá como presidente de la junta directiva, desde donde van a empezar a nombrar los cargos directivos, entre ellos el nuevo presidente de la EPS. Un último dato. Las EPS que están intervenidas por el gobierno deben hoy 32.9 billones de pesos según la Contraloría. De ese total, Sanitas debe 2.8 billones de pesos. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 33 minutos. A 8 meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, tanto el presidente Gustavo Petro y los partidos de gobierno como los partidos de oposición comienzan a trabajar de fondo en la estrategia con la que buscan ganar la presidencia y las mayorías en el Congreso en el 2026. El presidente Gustavo Petro liderará hoy un consejo de gobierno y de ministros en el que definirá el futuro de su gabinete. Específicamente decidirá si siguen o se van el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, cuota del Partido Verde, del ministro de las TIC Julián Molina, cuota de un sector del partido de la U, y de la ministra de Comercio Diana Marcela Morales, cuota de un grupo de congresistas del Partido Liberal, a quienes les pidió la renuncia la semana pasada luego de la derrota sufrida por el gobierno con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional por encima de María Patricia Balanta, que era la candidata del presidente. De esa definición de quiénes se quedan y quiénes se van de su gabinete depende la estrategia política del presidente Gustavo Petro para el último tramo de su gobierno, en la que pareciera resignado a que definitivamente no tendrá mayorías ni margen de maniobra para sacar adelante un nuevo paquete de reformas, entre las que están la reforma a la salud, el presupuesto para el año entrante y la polémica reforma tributaria. Sin embargo, el presidente Petro de nuevo agita la bandera de una asamblea constituyente como eje de campaña para buscar la victoria del candidato del pacto histórico en las elecciones presidenciales y sobre todo para impulsar su lista de candidatos al Senado y a la Cámara. El presidente destapa sus cartas y advierte que si logra mayorías en el Congreso y triunfa su candidato en las presidenciales, Colombia se embarcaría en la aventura de la redacción de una nueva constitución, con los riesgos que eso implica, incluso con la posibilidad de revivir la reelección presidencial. Entre otras, dice el presidente que buscará la constituyente para adelantar una reforma a la justicia para cambiar la forma de elegir magistrados. No le gustó al presidente la derrota que sufrió el miércoles pasado en el Senado, las que él llama reformas sociales y también para sacar adelante la que él llama adaptación al cambio climático. Por el lado de la oposición también hay varias movidas. Por un lado, se siguen adelantando talleres con los precandidatos de ese espectro político los domingos en la noche, en los que se discuten los graves problemas que hoy padecen los colombianos y se plantean posibles soluciones a partir del 7 de agosto del 2026. Adicionalmente, este fin de semana, el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, uno de los principales opositores al presidente Gustavo Petro, quien dijo que lo ha derrotado en 7 oportunidades, anunció que será candidato a la presidencia por el Partido Conservador.
María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana. El celular de alias Harold, uno de los capturados por el atentado a Miguel Uribe Turbay, es una mina de información. En los chats queda claro que un día antes del ataque por poco se frustran los planes porque el menor que había buscado y que había socializado con la banda en una videollamada no volvió a contestarle el teléfono. Decía él en esas conversaciones, abro comillas, ese trabajo es para hoy y no puede quedar mal ni payasearme en la oficina. Mi hermano, cierro comillas. En una conversación con Pipe 156, Harold deja claro que tiene el poder para conseguir armas porque él le pregunta si es tiro a tiro y traumática y de ráfaga y le responde sin ninguna sorpresa que solo bebés reales. En su celular quedó la traza de cómo hacían planes con el dinero que le había prometido alias el Costeño por matar al senador de la oposición. Harold me dijo que la demora es romper la piñata de Fonti. Ya el 12 de junio, con el sicario capturado y con la molestia porque la promesa económica no había sido cumplida, deseaban que el adolescente delatara al Costeño. En esa conversación se lee, abro comillas, ojalá el chinche lo sapee hasta el culo pa' que sea serio. Se referían al dinero que no le había llegado y que catalogaban como un grave error porque decían que ni 100 pesos le habían dado al joven sicario mientras seguían traficando drogas y armas en Bogotá. No perdían de vista al muchacho que ya estaba en poder de las autoridades. En uno de los mensajes y refiriéndose a su rol, que fue buscar al sicario y el arma, decía que sea lo que Dios quiera, porque finalmente uno no tiene nada que ver ahí. O sea, yo lo hice sin saber que era para eso. Inmediatamente hay otro audio donde su interlocutor le dice que no le meta los dedos en la boca y le recuerda que él, Harold, había participado en las videollamadas del grupo de WhatsApp Plata o Plomo, donde se dieron los últimos detalles de cómo se iba a ejecutar este plan. Ya en el punto aparece en escena un contacto identificado como John Amigo, que es quien lo invita a hablar con un fiscal para entregar al Costeño y a otro hombre con nombre David. Hay allí en esa escena una pista que es importante para la fiscalía. Hablan de los 20 millones de pesos que le prometieron a alias Tians y se refieren a una persona que dicen está en este momento detenida en la cárcel Modelo en Bogotá. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:38 a.m. Presupuesto de la nación en lo macro y presupuesto de los hogares en lo micro y lo más básico. Bolsillo de las familias colombianas sujeto a una extrañísima paradoja por estos días. Dólar barato y aumento de la carestía, dos fuerzas que suelen moverse por la misma vía. Cuando el dólar baja, la carestía baja, o cuando el dólar sube, el costo de vida también sube, en una relación que es bastante en la misma vía, pues el 30% de los productos de la canasta familiar son precisamente importados, pero fuerzas que sin embargo se divorcian por estos días, moviéndose de manera opuesta, antagónica y muy extrañamente también en contravía. De un lado, con un dólar cayendo por debajo de los 4.000 pesos, una tasa representativa del mercado que abrirá hoy en 3.960 pesos, dólar que de hecho podría seguir cayendo si sigue la tendencia de los últimos días, con una caída del 1.47% en la última semana y una disminución de casi 10%, 9.95% en el acumulado del último año. Un termómetro no tanto de lo que está pasando aquí adentro, sino más bien de cosas que están ocurriendo afuera. Por ejemplo, decisiones de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos y el gran mandamás sobre el futuro del dólar a nivel global. También el precio internacional del petróleo a $66 hoy en su referencia Brent, que es la de Colombia, y en términos reales en su nivel más bajo en los últimos 25 años, en gran medida ante la decisión de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y el gran cartel de carteles de aumentar su producción, lo que matiza ciertas presiones alcistas hay sí en el país, como la incertidumbre por la política fiscal, lo que pasará con el presupuesto y por supuesto con la reforma tributaria. Pero de otro lado está también la inflación, la carestía, el costo de vida, que subió en agosto al 5.22% por segundo mes consecutivo al alza, dejando la inflación anual en el 5.1%, muy lejos del objetivo del Banco de la República del 3% y muy jalonado también nuevamente por el rubro de los alimentos. Estás escuchando